Hermanos y hermanas, paz y bien. Nos encontramos en nuestro quinto domingo del tiempo de Cuaresma, en el cual la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Juan en su capítulo 12, versículos 20 al 33. ¿Qué nos narra este episodio del Evangelio? Nos manifiesta aquello que acontece inmediatamente la entrada de Jesús en Jerusalén. La primera noticia que el evangelista nos ofrece es que algunos griegos se acercan a uno de los discípulos, a Felipe, pidiéndole que le permitan acercarse al Señor, conocer al Señor. Queremos ver al Señor, dice el texto del Evangelio. Y esta invitación de parte de los griegos, o motivación a acercarse y conocer al Señor, nos recuerda inmediatamente el pasaje del buen pastor, en el cual el Señor dice a sus discípulos que también tiene otras ovejas a las cuales Él debe ir para reunirlas en un solo redil. Con ello, el evangelista nos está manifestando de antemano la perspectiva del universalismo de la misión de Jesús. Jesús no viene simplemente a comunicar el mensaje del Padre a los judíos, sino también a todo el mundo. La perspectiva del universalismo de la salvación de Cristo está acompañada también con otro elemento importante que a nivel de nuestra vida espiritual debemos siempre fortalecer, y es la importancia de la intercesión. El texto nos dice que Felipe inmediatamente escucha que los griegos desean conocer al Señor, va y le dice a Andrés: oye, hay unos que desean conocer al Señor. Y entre estos dos discípulos se esfuerzan por hacer que los griegos puedan conocerle. Esta perspectiva nos ayuda a nosotros también a reconocer en nuestra vida espiritual la importancia de la intercesión, convertirnos en puente para que otros también puedan acceder al Señor, a su mensaje de salvación. Pero el texto del Evangelio nos sigue narrando la respuesta de Jesús, y es interesante porque Jesús parece no darle una respuesta al menos directa. Sin embargo, su discurso es ante todo la respuesta por excelencia. Jesús inicia manifestando un elemento que a lo largo del Evangelio se espera hasta este momento, y es la llegada de la hora. Jesús dice: ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Si nosotros recorremos las páginas del Evangelio, desde las primeras páginas, escuchamos a Jesús siempre decir que aún no ha llegado mi hora. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de las bodas de Caná, cuando María se acerca, le dice: oye, se han quedado sin vino. Y él dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. E incluso el evangelista más adelante, cuando los judíos empiezan a ir contra Jesús, dice: pero no le prendieron porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál es la hora que ha llegado? ¿De qué se trata esta hora? Con esa manifestación, Jesús lo que nos presenta a nosotros es el sentido de su pasión y de su muerte y resurrección. La hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sabemos también que la cruz en el Evangelio de Juan no es signo de muerte, sino ante todo signo de victoria. De hecho, se le reconoce como el trono desde el cual Jesús atraerá a muchos hacia sí, como lo escucharemos más adelante en este mismo Evangelio. Luego, el Señor nos explica el sentido de su pasión, nos explica el sentido de su muerte y de su resurrección a través de una metáfora sencilla, la cual nosotros todos podemos comprender. Si el grano de trigo no muere, queda solo e infecundo, pero si muere, dará muchos frutos. Por lo tanto, Jesús nos está indicando con este ejemplo el sentido de su muerte. El sentido de su muerte no es la muerte en sí, sino ante todo el fruto que producirá luego de ella o a través de ella. Y el fruto, queridos hermanos y hermanas, no es otro más que la salvación, el donarnos a todos nosotros la vida en Él. Por esto, inmediatamente el Evangelio hace una invitación
nos hace una invitación a pasar de una perspectiva egoísta a una perspectiva de la donación. Jesús nos dice que el que ama su propia vida, el que ama su vida, la perderá, pero el que odia su vida en este mundo, la ganará para la vida eterna. Y el Señor no nos está diciendo que debemos odiarnos a nosotros mismos o que debemos odiar nuestra vida en cuanto tal. Lo que nos está invitando el Señor a través de estas palabras es a que no vivamos una vida egocéntrica, siempre girando en torno a nosotros y queriendo vivir en función de nuestras necesidades. El Señor nos invita a asumir una vida en la oblación a ejemplo suyo. El que entrega su vida nos invita a nosotros también a recorrer su camino, recorriendo el camino de la donación, pero una donación porque sí, una donación filantrópica no, sino una donación ante todo por el reconocimiento de una verdad aún mayor, el amor con el cual el Padre nos ama y el amor que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida en Él, que es nuestro Salvador. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos hasta el momento varios elementos que podríamos nosotros asumir para nuestra vida durante este domingo. El sentido del deseo de caminar y de conocer continuamente al Señor a través del testimonio de los griegos. Nuestra capacidad de interceder por nuestros hermanos, como lo hacen Andrés y Felipe. El donarnos totalmente como Jesús se dona para el servicio de nuestros hermanos e incluso para convertirnos en puente de salvación para los otros. El texto continúa aún ofreciéndonos otros elementos en este domingo, cuando ya estamos casi a las puertas de celebrar nuestro triduo pascual. El texto nos ofrece aún otro elemento importante. Se nos dice que Jesús manifiesta un sentimiento profundamente humano. Mi alma está profundamente turbada. Con ello se nos manifiesta la realidad humana de Jesús. Jesús no suprime su condición humana. Es más, Jesús manifiesta con ello la plena humanidad. Pero también manifiesta el dolor, el sufrimiento humano ante la inminencia de la cruz. Pero Jesús, a través del Evangelio de Juan, en este pasaje, no se queda simplemente en ese dolor o en la angustia del sufrimiento en cruz, sino que inmediatamente manifiesta una certeza. Pero, ¿qué he de decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido al mundo, Padre, glorifica tu nombre. Por lo tanto, se nos ofrece a nosotros la certeza de la misión de Jesús, la certeza y la cercanía profunda que Jesús ha mantenido con el Padre, y por ello la firmeza en asumir el proyecto de donación que el Padre le ha encomendado. Inmediatamente nosotros escuchamos en este Evangelio de Juan la voz del Padre: le he glorificado y le glorificaré. Por lo tanto, se nos ratifica una vez más la misión de Jesús y el gran sentido, la importancia que tiene. Queridos hermanos, en este quinto domingo, les invitamos también a través de este Evangelio a fortalecer nuestra confianza en el proyecto del Padre Dios y asumir su voluntad, asumir su proyecto. El texto del Evangelio continúa, queridos hermanos, manifestándonos otros elementos importantes para tener en cuenta también en nuestro caminar cuaresmal. Se nos dice que Jesús manifiesta la turbación de su alma. Mi alma está profundamente turbada. ¿Qué significa ello? Significa precisamente la manifestación plena de la humanidad de Jesús. Jesús que no se sustrae de la realidad humana ante la inminencia de la cruz. Sin embargo, hay un elemento que cualifica, o más bien que llena de significado este dolor o esta turbación, y es la confianza de Jesús en el proyecto del Padre.
Si para esto he venido al mundo, ¿qué he de decir? ¿Líbrame de esta hora? No, Padre, si para esto he venido, glorifica tu nombre. La petición que hace Jesús no es otra más que el continuar con su misión, porque reconoce que glorificando el nombre del Padre, el Padre le glorificará. Queridos hermanos, también en ese domingo se nos invita a nosotros, ante todo, a poner nuestra confianza plena en el proyecto del Padre, a ponernos en manos de nuestro Padre Dios, así como lo hace Jesús, y ante todo, a asumir nuestro caminar con Él. En este quinto domingo, queridos hermanos, por lo tanto, tenemos otra invitación que se nos hace a través del texto, y es a poner nuestra confianza plena en el Señor nuestro Dios. Ante la inminencia del dolor, ante la inminencia del sufrimiento, es normal sentir turbación, pero es importante en esos momentos, a ejemplo de Jesús, ponernos en manos del Señor y asumir su voluntad. El texto del Evangelio finaliza con una realidad y una promesa de Jesús, una promesa que previamente ya se nos había hecho. Cuando el Hijo del Hombre sea exaltado, atraeré a todos hacia mí. Por ello, queridos hermanos, la invitación última de este domingo podría ser precisamente el reconocer no solo la voz del Padre, sino ante todo contemplar a Jesús y permitirle que Él, en su pasión, en su muerte y resurrección, nos atraiga hacia Él y nos ayude a identificarnos plenamente con su proyecto. Que el Señor nos bendiga de manera particular en este domingo y que nos ayude a asumir, a continuar nuestro itinerario cuaresmal de tal manera que la celebración del Triduo Pascual sea para nosotros fuente de salvación y ante todo nos permita resucitar con Cristo.